Con la formación del imperio entre los siglos XV y XVI, los incas empezaron a expandir su territorio, al que llamaron Tahuantinsuyo, que significa las 4 regiones o suyos. La expansión del Tahuantinsuyo, que fue gobernado por 14 incas y abarcó los territorios de Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile, se inició con la derrota de los chancas y se truncó con la conquista española. La etapa de crecimiento tuvo 3 fases: la consolidación, la segunda expansión y la tercera expansión. La consolidación se dio en los gobiernos de Sinchi Roca y Yoque Yupanqui, quienes establecieron alianzas con las sociedades contiguas al Cusco para trabajar en conjunto y así seguir creciendo. La segunda expansión tuvo como protagonistas a los incas Mayta Cápac, Cápac Yupanqui, Inca Roca, Yaguarhuaca y Huiracocha. Pero fue durante el gobierno de Huiracocha que Titu Cusi Yupanqui, más conocido como Pachacútec, se impuso a los chancas y estableció su predominio en la cuenca del Vilcanota, Apurímac y Pampas. La tercera expansión se dio durante el periodo de Pachacútec, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa. Hemos conquistado la cuenca del Vilcanota, Apurímac y Pampas. Tenemos que seguir creciendo y que se sepa que nuestro imperio es cada vez más fuerte. Cada inca que gobernó el Tahuantinsuyo trabajó para que el imperio crezca, pero lo que ninguno de ellos imaginó fue que la guerra por el poder desatada entre los hermanos Huáscar y Atahualpa sería la causante de la caída de los 4 suyos. Hace muchos años, el Perú estuvo gobernado por los españoles y esta etapa de la historia se llama virreinato y la máxima autoridad era el virrey. En el Perú, durante este tiempo, todo el grupo de personas estuvo dividido en españoles, mestizos, indios, negros y mulatos. Todos no tenían el mismo trato ni los mismos derechos. No se les trataba por igual. Algunos no tenían derechos. Los españoles eran los que tenían más privilegios y no trabajaban. Hubo una gran acumulación de los metales preciosos. Los indios fueron explotados, trabajaban en las minas, sacando los metales preciosos que los españoles usaban para venderlos. Muchos murieron por las enfermedades y exceso de trabajo. Hubieron muchos patriotas que lucharon por acabar con el abuso y el maltrato español. Los peruanos se unieron para luchar. Es así que llega al Perú el general Don José de San Martín y proclama la independencia del Perú el 28 de julio de 1821. Se dirigió a la Plaza Mayor de Lima, acompañado de autoridades de la Iglesia, de la Universidad de San Marcos, jefes del ejército, el conde de San Isidro y el marqués de Montemira, quien le entregó la bandera peruana. El libertador San Martín tomó la bandera, la mostró a la multitud y proclamó la independencia del Perú con estas frases: desde este momento el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia del Perú! Época de la República del Perú.
Por fin la ansiada independencia del Perú se había logrado, donde José de San Martín era el protagonista de la independencia del Perú. Y con ello los peruanos de esta época asumían una gran responsabilidad. Había que recuperarse de la batalla contra los españoles. Don José de San Martín era parte de este propósito, declarándose en aquellos tiempos como el protector del Perú. Tiempos al que llamaron el protectorado. Ya durante el protectorado, don José de San Martín tenía la misión de continuar con la independencia del Perú. Habían lugares del Perú donde todavía los españoles eran autoridades. Don José de San Martín decidió unirse con Simón Bolívar para continuar con esta misión, donde José de San Martín no estuvo de acuerdo con las propuestas que hacía Simón Bolívar, por lo que don José de San Martín decidió retirarse del Perú. El protectorado se llevó a cabo en los años de 1821 a 1822. Durante el protectorado se creó el primer Congreso del Perú. Don José de San Martín, antes de irse del Perú, había dejado una constitución. Esta constitución fue elaborada por el primer Congreso del Perú, el cual fue aprobada en 1823. En esta constitución mencionaba puntos importantes sobre la libertad, el cual a muchos no les gustaba, por lo que fue suspendida. La época de la República del Perú se inicia con la proclamación de la independencia del Perú. Durante el camino hacia la vida republicana, nuestro país tuvo que enfrentar muchas dificultades para poder salir adelante. Nuestro país fue gobernado en un inicio por militares. Habiéndose retirado don José de San Martín del Perú, se eligió como presidente José de la Ribaugüera, quien es el primer presidente del Perú. Durante este tiempo en el Perú, había muchas personas que eran esclavizadas, por lo general, aquellas personas que venían de África, y mucho abuso de los españoles contra los pobladores peruanos. Esta esclavitud y abuso de los españoles se desarrolló por mucho tiempo en el Perú. Después de haber pasado por muchos presidentes y continuando con esta esclavitud, en el año de 1845 es elegido como presidente Ramón Castilla. Ramón Castilla, viendo tanto abuso por parte de los españoles y la esclavitud que había en el Perú, decidió eliminar y acabar con todo esto. Durante el gobierno de Ramón Castilla se da la abolición de la esclavitud. Ramón Castilla decidió eliminar la esclavitud y el abuso de los españoles en el Perú. Gracias a Ramón Castilla se acabó la esclavitud. En aquellos tiempos el Perú pasaba también por una crisis económica, ya que los presidentes anteriores habían obtenido préstamos, por el cual el Perú estaba endeudado. En el gobierno de Ramón Castilla se logró pagar dicha deuda, iniciando la etapa de crecimiento de la economía del Perú. ¿Y cómo pudo pagar la deuda Ramón Castilla? En el Perú había un recurso, el cual era mal aprovechado. Este recurso era el guano de la isla. Entonces Ramón Castilla inició con la explotación legal de este recurso, para vender a otros países, logrando así pagar la deuda peruana. El guano de las islas fue utilizado como fertilizante natural. Fue una de las fuentes de riqueza que tuvo el Perú en los inicios de su vida republicana. Su explotación puso posible que el Perú recibiera mucho dinero, el cual también se utilizó para obras. Fue allí donde se construyó el primer ferrocarril Lima-Callao. Este ferrocarril fue llamado Estación San Juan, el cual fue utilizado por los comerciantes. Este ferrocarril fue inaugurado el 5 de abril de 1851. Hablemos de algunos héroes que lucharon por el Perú durante la época de la República. Ya que el guano de la isla traía al Perú mucho dinero y con ello empezaba a crecer económicamente, hubo un país que le declaró la guerra. Este país fue Chile. Chile decidió declarar la guerra al Perú. Poco a poco los buenos tiempos del Perú fueron desapareciendo. Posteriormente el Perú tuvo que afrontar muchos problemas con otros países vecinos. El más resaltante fue la guerra con Chile en 1879,
Esta guerra se desató por la ambición del país chileno hacia el salitre de Tarapacá y porque el Perú debía defender a Bolivia cuando Chile le declarara la guerra. Algunos héroes que lucharon por el Perú durante la época de la República los vamos a mencionar a continuación. Miguel Grau fue el héroe del combate de Angamos el 8 de octubre de 1879, durante la guerra con Chile. Otro héroe del Perú fue Francisco Bolognesi, héroe de la batalla de Arica el 7 de junio de 1879 durante la guerra con Chile. Otro héroe del Perú fue Alfonso Ugarte, héroe de la batalla de Arica durante la guerra con Chile. Murió defendiendo el pabellón nacional el 7 de junio de 1879. Otro héroe de quien vamos a hablar es Andrés Avelino Cáceres. Es considerado por su participación como general del ejército, luchando contra la resistencia chilena en la sierra, en la campaña de la Breña durante la guerra con Chile. Ellos son algunos héroes que lucharon por el Perú durante la época de la República. Ahora vamos a hablar sobre los gobernantes actuales de nuestra República del Perú. Hemos dicho que la República del Perú se inició con la independencia del Perú hasta la actualidad. Es decir, que ahora estamos en la época de la República del Perú. Vamos a mencionar algunos presidentes del Perú. Vamos a empezar con Alberto Fujimori. Otro presidente fue Valentín Paniagua. Otro presidente del Perú, Alejandro Toledo. Otro presidente del Perú fue Alan García. Otro presidente del Perú, Ollanta Humala. Otro presidente del Perú, Pablo Kuczynski. Y el presidente actual del Perú es Martín Vizcarra. Muy bien, niños. Hoy hemos hablado sobre la época de la República del Perú. Hemos aprendido que la época de la República del Perú se inicia con la independencia del Perú hasta la actualidad. En el Perú hubieron muchos presidentes. Espero que les haya gustado la clase. Ahora yo me voy a despedir, deseándoles de que se cuiden mucho. Nos vemos en la siguiente clase.